Jesús Belgrano. No tenía nombre, ¿no? Saber un poquitito de su paso, de sus valores, de su palabra, de lo que hizo y del legado que nos dejó, que eso es lo más importante. Y para ello estoy ya en comunicación. Él está en Buenos Aires. Él es escritor, periodista, historiador, biógrafo, politólogo, muy reconocido en nuestro país. El señor, no sé si ya lo tengo en conexión, al señor Hernán Brienza, quien le voy a dar la bienvenida. Hernán, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Pero muy bien, un gusto de poder hablar con vos y bueno, bienvenido a nuestras tardes acá desde la ciudad de Corrientes y para todo el país. No, el gusto es mío y saludos a toda la provincia de Corrientes. Hernán, como se titula también tu programa de radio, ¿no? Argentina tiene historia, ¿no? ¿Y cuánta historia tiene nuestro país, nuestra república? Sí, la verdad que es una historia rica y es una historia que hay que conocer para poder pensarnos en el presente y en el futuro, ¿no? Yo siempre digo que aquellos que no se portaron tan bien en el pasado son los que no quieren que revisemos la historia, ¿no? Los que nos piden que no vayamos hacia atrás y que no hurguemos en qué fue lo que ocurrió en nuestro pasado, ¿no? En cambio, aquellos que no tienen cuentas pendientes con el pasado son los que finalmente queremos conocer la historia para no repetir los mismos errores, ¿no? Totalmente. Que hemos cometido en tanto tiempo. Esto nos pasa también a nivel personal, ¿no? Claro, Si uno no reconoce los errores de su propio pasado en términos personales, tampoco puede saber cómo actuar eh, el día de mañana, ¿no? Es exactamente. tan obvio es tan obvio que cuando uno escucha a aquellos que quieren que no revisemos el pasado, se sorprende que todavía haya gente que piensa así, ¿no? Exactamente. Bueno, y ahora nos toca un momento histórico. Para comenzar, creo que nos toca un momento Mm. histórico y que quedaremos justamente en los libros de lo que leerán allá nuestros nietos o el futuro. Pero como decías vos, es bueno conocer lo que ha pasado, ¿no? Y justamente estamos en este año tan especial, este año de Manuel Belgrano, y qué prócer que ha plantado, ¿no? Que nos ha dejado un legado tan importante. Un hombre con tantos valores. Sí, sí, Belgrano la verdad es que es uno de esos próceres que fue durante mucho tiempo injustamente olvidado. Vos sabés que Belgrano muere el 20 de junio de 1820 y cuando él muere, perdón, apenas una breve noticia aparece en la Gaceta y fue un día muy triste para los argentinos porque fue el día de la anarquía, fue el día que hubo tres gobernadores, el día que eh, los sueños de la Revolución de Mayo, que habían sido esas provincias unidas del Río de la Plata, se separaron por las peleas internas. Por lo tanto, Belgrano, que en sus textos siempre había hablado de la necesidad de unión nacional, de unidad de todos los pueblos, muere el día que se desunen las provincias unidas, ¿no? Claro, Valga la redundancia. Y claro, creo que hay que pensar esa metáfora, ¿no? Belgrano muere el día que mueren los sueños de Mayo también. claro. Aparte un hombre que le había entregado tanto a la patria, ¿no? Que había trabajado tanto justamente por esta nación, desde perder lo económico, ¿no? De no interesarle realmente lo económico o cederlo, como en ese caso que cede lo que había ganado para la construcción de las escuelas. Él estaba convencido de que la nación que estaba fundando tenía mucho futuro, ¿no? Y creo que puso toda su vida en función de ese sueño que él tenía. Desde ya él era un abogado y se convierte en general de la nación, era un hombre que estaba ligado al estudio, a las letras, y sin embargo se convirtió en un hombre de armas tomar, sin saber prácticamente nada de estrategia militar. Se lo chuceaba o se lo cargaba a Belgrano en los campamentos militares porque se lo veía leyendo libros de estrategia militar, ¿no? Y decían, ¿cómo un general estar leyendo ahora los libros de estrategia? Pero bueno, eso significaba la preocupación
de Manuel por querer hacer las cosas bien, ¿no? Exactamente. Y después un hombre que fue uno de los primeros que creyó en la independencia, ¿no? Mm, Belgrano tuvo distintas ideas a lo largo de su vida, como nos pasa a todos los hombres y a todas las mujeres. En un primer momento creyó que la independencia estaba de la mano de la hermana de Fernando VII, después creyó que la claro. independencia estaba de mano de la República, después pensó que era una buena idea para unir América del Sur, poner un Inca como monarca supremo de las Provincias Unidas. Y Sí. finalmente se dio cuenta que lo que había que hacer era un gobierno fuerte, unificar a todas las provincias, ¿no? Ese fue un poco el derrotero de Belgrano, que siempre creyó que la educación Mm, era un puntapié fundamental para crear esta sociedad, porque lo que había que hacer era educar a los hombres y a las mujeres, repito, en 1812, 1810, sí. porque ellos debían trabajar para poder agregarle valor a los productos del campo, ¿no? Él creía en la industria, Belgrano creía en la industria, por eso creía en la educación de escuelas de oficio, ¿no? Él quería que los argentinos trabajáramos y que pudiéramos exportar nuestro trabajo, no nuestras materias primas, ¿no? En ese sentido, Belgrano también Un es un adelantado a adelantado. su época. Claro, totalmente. Y también un adelantado con respecto a su posición con la mujer, ¿no? Fue uno de los que abogaba porque la mujer no sea un objeto de la propiedad del hombre. Sí, él por supuesto, su vida está atravesada por esta relación vinculada con la revolución, ¿no? Pero es interesante, una de las pocas relaciones concretas que se le conocen son fundamentalmente dos, pero una es con María Josefa Josefa. Escurra, que es la Sí, hermana de Encarnación Escurra, y Josefa es una mujer de armas tomar, es su compañera, no es una mujer que se queda en su casa, sino que es una mujer que lucha a brazo partido con Manuel Belgrano allí en Salta y en Tucumán, ¿no? Ella después queda embarazada y Manuel le dice que él no puede dejar la revolución por su embarazo y por su hijo, ¿no? claro. Allí uno podría decir que Manuel le falla a Josefa, que Josefa debería Claro. haberse quedado ahí con Manuel, pero Porque él no es reconoce a parte de sus esa hijos. historia. Claro, No, es parte de su historia, ¿no? Es su contradicción también. claro, Pero él se enamora de mujeres que están allí al pie del cañón, no se enamora de mujeres que están en su casa, claro. ¿no? Digo, no Sí. tengo nada contra las mujeres que eligen estar en su casa, No, ¿no? no, no, obviamente. Pero no aquellas que lo hacen solamente por continuar con sus mandatos, Y ¿no? aparte teniendo en cuenta la época, ¿no? Hoy Sí, claro. decir que una mujer sea como más guerrera, más luchadora, bueno, son otros tiempos, pero en esa época era como más común que tal vez la mujer esté en la casa, ¿no? Y después, bueno, tiene también otro gran amor que es esta tucumana. Contanos Sí, sobre eso. una tucumana, jovencita. Ella se conocen allí en Tucumán. Josefa ya da a luz a Pedro Belgrano y ese amor es un amor también muy profundo, también es un amor de, de mucho, de mucho empeño y de mucha revolución adentro, ¿no? Por eso también, si bien a veces se leen las historias de amor del pasado con los ojos del presente, Claro, lo que hay que pensar ahí es cómo esos amores del verano están en función de, de su propia misión de construir una nación, ¿no? Y sus claro. compañeras lo siguen en ese y soportan esos desplantes de Belgrano en función de esa misión que él creía tener. Claro, realmente lo acompañaban también en el pensamiento, ¿no? O sea, se ponían al lado como a la par también como de mujeres, así como decís vos, como luchadoras. Sí, eso es lo impactante, ¿no? Lo impactante es que en realidad en todo el proceso revolucionario se produce eso, ¿no? Porque si uno mira a Manuel Padilla y Juana Zurduy, ve a la Delfina y a Pancho Ramírez, eh, a Moreno y Guadalupe Cuenca, ¿no? Son parejas revolucionarias, ¿no? Parejas que militan juntos por, por su forma de pensar, ¿no? No es el caso de San Martín y Remedios de Escalada, pero sí, por ejemplo, es el caso
San Martín y Rosa Campuzano allí en Perú, o de Bolívar y Manuela Sáenz, ¿no? Claro, Que son parejas de políticos, ¿no? De políticos y políticas, ¿no? Eso es exacto, impactante, ¿no? exactamente. Como si la revolución hubiera de alguna manera roto las lógicas del amor colonial. Y de hecho las rompe, porque vos sabés que uno de los casos más que siempre me llamó la atención es el de Mariquita Sánchez de Thompson. Nosotros Ajá, creemos que Mariquita Sánchez de Thompson es una mujer paqueta que ofrecía su casa para tocar el piano y tocar el himno. Sin embargo, ella es la primera mujer que va y se le planta al virrey y le dice, ah, yo no me mira, quiero casar con el señor que quiere casarme mi padre, yo me quiero casar con un hombre que ame, ¿no? mira Y vos. finalmente se casa con un hombre que ama, ¿no? No le Sí, hace caso ni al virrey ni a su padre. Por eso las revoluciones son momentos en los cuales se producen cosas muy hermosas, ¿no? claro. Y Muy fructíferas, qué lindo además. donde hay emancipación, ¿no? Exactamente, qué lindo además de conocer, nada, también esa parte de los amores, del romance, de lo que vivían también, de lo que vivían más allá de los logros o políticos o militares, sino también, porque también nos lleva a entenderlos un poco, ¿no? A entender también lo que era la época, las costumbres y las ideas de esos tiempos. Por eso a mí me gusta mucho el género de biografía, porque el género de biografía me permite acercarme a la humanidad de esa persona, Claro, ¿no? Y yo creo que hay que comprender que son hombres y mujeres con sus defectos y con sus virtudes, ¿no? Que exacto, nacen en un tiempo en el cual les secuestra toda su vida, pero que en realidad, por ejemplo, Belgrano comete muchos errores políticos y comete errores militares, ¿no? Y eso es militares, lo que más me gusta de Belgrano, es lo que lo hace más humano, ¿no? claro. En cambio, cuando uno cristaliza a los próceres en seres perfectos, mitológicos, Ujú. donde no se equivocan nunca, yo creo que ahí lo que intentan es que nosotros no podamos identificarnos con nuestros próceres, ¿no? Y a mí me gusta Exacto, pensar que cualquier pibe de Corrientes puede ser Belgrano, ¿no? totalmente. Que vos podés ser José Escurra, ¿no? Digamos, Ay, mirá. Manuela Sanz, ¿no? Voy a leer bien las historias de las mujeres para ver con cuál me identifico. Bueno, es todo un tema el de las mujeres, porque vos Sí, sabés que hay dos sectores sociales que están desaparecidos de la historia, a ver, ahora un poco menos, pero uno son los pobres porque no escribían y las mujeres, ¿no? Las claro, mujeres tampoco escribieron su historia, entonces están como borrados del pasado. Eso también es una deuda que hay que ir reconstruyendo de a poco, ¿no? Pero exacto. como no hay fuentes es difícil reconstruirlo. Claro, claro, no quedaron registros. Y recuerdo haber leído también de que Belgrano tuvo una capitana, ¿no? Remedios, creo que se llamaba. Sí, Remedios del Valle, Remedios del la Valle. madre de la patria. Es muy Exactamente. interesante porque Belgrano tiene Belgrano es todo desobediencia, pobre. La Claro. bandera la creó desobediendo la orden de Bernardino Rivadavia, que era el secretario del primer triunvirato. Sí. Y también es desobediente Belgrano en el sentido de que nombra coronelas, nombra generalas, a Sí, Juana Zurduy le regala su sable. Y bueno, Remedios del Valle, que era negra además, era claro. una mujer que Belgrano le da el título de coronela, ¿no? Por su valentía en las batallas en las cuales lo había acompañado, ¿no? Y es muy interesante pensar ese rescate de una mujer negra y que seguramente como mujer negra era pobre, ¿no? Y que murió en la pobreza, ¿no? En realidad fue rescatada por años después, ella estaba pidiendo limosna Ay, en la Plaza de no. la Victoria, en la Plaza de Mayo, y alguien dijo, pero usted no es Remedios, la que Belgrano nombró madre de la patria, y allí le dieron una pensión. Lo mismo ocurrió con Juana Zurduy, ¿no? Que Ujú. vivió décadas en la pobreza hasta que finalmente le dieron una pensión. ¿Y por qué ellos, por ejemplo, inclusive Belgrano, por qué terminaban en tanta pobreza? Porque eran muy desprendidos. Bueno, no todos, ¿no? Ujú. Belgrano murió en la pobreza, pero hay otros Belgrano. que murieron bien, ¿no? Digamos que no fueron Dignamente, pobres. digamos. Sí, sí, pero también ahí hay algo, me gusta esto de dignamente porque hay un mito ahí del Belgrano pobre que tiene que entregar su reloj, que a mí no sé si Sí, está bueno. No sé si está bueno que un hombre que construyó una patria tenga que morir tan pobre, ¿no? Eso habla más de la ingratitud de esa patria que él construyó que de su propia virtud, ¿no?
porque al totalmente, lado de ese Belgrano pobre hay otros hombres que murieron ricos, ¿no? claro. Y que se enriquecieron en el proceso revolucionario. Y yo creo que ese desprendimiento de Belgrano habla muy bien de él, pero habla muy mal de los demás, ¿no? Claro, totalmente. Sí, a mí siempre me llamó la atención porque él, aparte, convengamos de que él venía de una de las familias más adineradas, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí, sí. Él es uno de los pocos que estudia en Europa. Ujú, La mayoría de los próceres estudian en Chuquisaca o en Santiago de Chile o algunos en Córdoba. En claro, cambio, Belgrano estudia en Salamanca, ¿no? Su familia lo envía a tener lo que se conocía como una buena educación, ¿no? Y exacto. él vuelve de España con su título y seguía el camino de enriquecimiento de esa familia. Claro, Su, su, su padre era un comerciante con mucho dinero, ¿no? sí, 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 sí. Exactamente, por eso, viste, esos extremos lo que a uno también le llama la atención. Hernán, ¿y ahora Mm. estás trabajando en algún nuevo libro? Tenés muchísimos libros ya eh, editados para comprarlos, ¿no? ¿Pero estás trabajando en algo en especial? Sí, mi último libro se llamó La Argentina Imaginada y es yo diría, es el proceso de formación de ideas argentinas ligadas a lo que se conoce como el pensamiento nacional, Ujú. justamente de 1810 a 1980. Y ahora estoy, bueno, no tiene nada que ver con nada, pero ahora estoy publicando un libro de poemas y estoy escribiendo sobre los 75 años del peronismo para octubre, supongo Ah, que perfecto. saldrá, si la pandemia lo permite. Si la pandemia lo permite, lo va a permitir, lo va a permitir. Hernán, la verdad, un gusto, qué lindo recorrido que nos hiciste por la historia, por la vida de este gran prócer. Gracias por regalarnos estas palabras y estos minutos. No, por favor, gracias a ustedes por el interés y por la invitación a esta charla. Te deseamos lo mejor y bueno, esperemos poder estar nuevamente en contacto para seguir descubriendo y seguir conociendo un poquitito de nuestra historia, que sé que de eso sabes muchísimo. Muchas gracias y hasta la próxima. Un abrazo. Bueno, veíamos ahí la historia de este gran prócer, como lo veníamos diciendo desde el inicio, Belgrano. Qué lindo leer su historia y muy recomendable los libros publicados por Hernán Brienza. Siempre es bueno conocer y empaparnos un poquitito más de nuestra historia. Nos vamos a un corte porque volvemos y volvemos con música en vivo, así que no te vayas.